quiero hablar acerca de la gratitud. La gratitud es poderosa, se llama el tema de esta mañana. Vamos a ver, la Biblia siempre nos ha hablado acerca de dar gracias a Él. Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con, ¿verdad que lo sabemos? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Algo que quiero decir, que el hecho de dar gracias al Señor no tiene nada que ver con nuestro entorno, no tiene nada que ver con lo que estamos pasando. Le damos gracias a Dios en lo bueno y en lo cuando hay y cuando no hay, en días soleados y en días lluviosos. Entonces la Biblia, hay muchos versos en la Biblia que nos llaman a ser agradecidos y orar con acción de gracia. Vamos a ver, nosotros como iglesia hemos estado haciendo siempre en diciembre, le hemos hecho el primer domingo de diciembre, el poder celebrar la acción de gracias. Este año no lo hicimos por todo lo que venía siendo las elecciones. Había gente dentro de la iglesia que se estaba graduando del colegio. Y entonces lo vamos a posponer para hacerlo en enero. A lo que le quiero decir es que nosotros como iglesia tenemos que tener la cultura de darle más que una cultura, puede ser una actitud de nosotros de darle gracias al Señor, tener acciones de gracias para el Señor. Vamos a ver, Estados Unidos lo hace como un día nacional, el último jueves de noviembre, del mes de noviembre, celebra el Día de Acción de Gracias. Y vamos a ver, nosotros somos buenos para copiar lo malo, pero deberíamos ser buenos. Vamos a ver, somos buenos para copiar lo malo y somos malos para copiar lo bueno. Entonces lo bueno tenemos que copiarlo también. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, dedicar un día. Como le dije, ya no lo vamos a hacer ahorita en diciembre, lo vamos a hacer hasta el mes de diciembre. Otra cosa quiero decirle, la iglesia cumple aniversario este 20 de diciembre. 5 años de estar Visión Jesús en Lepaera. Mi esposa y yo y Grace venían a Pancita, venimos un 30 de diciembre a Lepaera. El 30 de diciembre de este año vamos a cumplir 5 años de estar aquí y lo hemos sentido como nada, que ha pasado rapidísimo. 2 hijas después estamos todavía aquí y Dios ha sido bueno. Entonces el aniversario de la iglesia oficialmente es el 20 de diciembre, pero siempre lo celebramos en enero. ¿Por qué? Por todo lo de la fiesta, es muy cerca de la fiesta, hay gente que ya anda dedicada a la finca, al corte, gente que sale a visitar familia, gente que tiene comercio. Entonces siempre lo hacemos en enero. Hubo un año que lo hicimos en febrero porque el pastor Mauricio venía, pero siempre lo hacemos el mes siguiente, y este año lo vamos a celebrar junto con acción de gracias en el mes de enero. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Nosotros estamos alegres y agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno durante estos 5 años, si Dios lo permite. Bien, entonces tenemos que tomar lo bueno, desechar lo malo. Entonces la acción de gracia es algo bíblico. Y ¿sabe qué? Aparte de ser bíblico, muchas veces nosotros hacemos cosas porque la Biblia lo dice, pero ¿sabe qué? Tenemos que tener el entendimiento que también es poderoso. Si la palabra de Dios lo dice es porque es poderoso, no solamente por hacerlo, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque tenemos revelación de que es poderoso. Entonces, cuando somos agradecidos, ¿sabe? La gratitud, cuando yo doy acción de gracias, cuando yo agradezco, ¿sabe? Es un imán para traer cosas buenas. Es un imán para traer cosas buenas. Entonces, el que es agradecido es como un imán para traer cosas buenas en su vida, en medio de todo lo malo que pueda estar pasando. El que es agradecido es como un imán para traer buen sueño en las noches. El que es agradecido es como un imán que atrae la provisión de Dios a su familia. El que es agradecido siempre está rodeado de algo bueno, aún en medio de la tragedia, en medio de la desgracia. Ser agradecido atrae lo bueno de Dios, atrae la bendición, atrae las cosas buenas. El problema que tenemos nosotros los creyentes es que muchas veces saboteamos, arruinamos o estropeamos con nuestra propia boca el éxito o la bendición que Dios nos está dando.
¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque en nuestra boca nosotros tenemos el poder para edificar. ¿Y edificar qué? La gracia que se nos ha sido dada. Entonces, pero unos con su boca, con sus palabras, corrompen, malogran o anulan la gracia de Dios sobre su vida. Yo quiero que me acompañe Efesios 4:29. Efesios 4:29 habla acerca de las palabras que salen con nuestra boca, el poder que tienen nuestras palabras. Efesios 4:29. Efesios 4:29, lo tiene, me regala un amén. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, aquí en tu casa, Señor, después de haberte adorado, Señor, pongo este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos nuestros corazones, Señor, en tus manos, para que usted, Señor, sea perfeccionándose, sea mostrando su poder, su gloria, Señor, a nuestras vidas a través de su palabra. Señor, su palabra, Señor, tiene mucho que hacer en nuestra vida. Su palabra tiene mucho que hablarnos a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los a los ancianos. Su palabra tiene mucho que decirnos. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra se pueda rendir mucho fruto. Usted nos llama a ser fructíferos. Hoy cancelamos la esterilidad espiritual, Señor, en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo. Hoy cancelamos, Señor, todo aquello que nos detenga, Señor. Queremos ser aquellos que avanzamos, aquellos que prosperamos, aquellos que, Señor, que conquistamos todo lo que usted nos ha prometido dar, Señor, por medio de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dígale al que está a la par: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Esto es, ninguna palabra que corrompe, que destruye, que dañe, que anule pueda salir de nuestra boca. Dice, sino la que sea buena. Pégale, mana, pégale un codazo, mana. Sino la que sea buena, dígale, sí, predíquele al hermano. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice la palabra gracia, no dice, está sin S. Gracia y gracia son diferentes. Ahí menciona la palabra gracia sin S. Gracia se refiere al favor inmerecido que Dios nos ha dado. Y eso es por lo cual Jesús murió, para darnos gracia, para darnos lo que nosotros no merecemos. La gracia es lo que Dios hace por nosotros, sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo por ello. Y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Pablo dice en este verso que las palabras de nuestra boca tienen poder para corromper, para estropear esa gracia o anularla, o tiene el poder para edificar la gracia. O sea, nuestra palabra edifica o destruye. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Corromper es dañar, oxidar, destruir. Y dice que sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué es lo que va a edificar? Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Va a edificar la gracia que ya Dios nos ha dado. Dios nos ha dado gracia ya Dios nos ha dado su gracia para algo. Entonces, yo puedo edificar esa gracia, puedo construir sobre esa gracia que se me ha sido dada, o puedo corromperla, puedo dañarla, puedo agarrarla como un papel y tirarla, puedo mojarla, puedo enterrarla y no va a pasar nada en mi vida, pero ya se me ha sido entregada gracia a mi vida. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gracias es todo lo que usted y yo no merecemos. ¿Sabe? Jesús se nos fue dado. Nosotros no merecíamos a Jesús. Nosotros no merecíamos que Dios diera a su Hijo, su único Hijo, para nuestra vida. ¿Quiénes éramos nosotros para merecer a Jesús? Y yo quiero que usted haga un recuento de quién era usted antes de recibirle. Pastor, yo era amargado. Pastor, yo estaba frustrado. Pastor, yo estaba deprimido. Pastor, yo me quería quitar la vida. Pastor, yo estaba empobrecido. Pastor, yo no tenía nada. Bueno, eso es gracia. Dios nos levanta a nosotros de donde estamos sin nosotros merecerlo. Entonces, con nuestra boca nosotros edificamos o anulamos la gracia de Dios en nuestra vida. Acompáñeme a 1 Corintios 15, versos 9 y 10. Pablo habla acerca de esta gracia. 1 Corintios
9 y 10. Dice el apóstol Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vamos a ver, mire, Pablo era enemigo de los cristianos. Pablo perseguía a su iglesia, pero ahora Dios lo llama, y lo llama para hacer, cuando le dijo a Ananías: ve, porque instrumento útil me es. Y a los ojos de Ananías, a la mente, al corazón de Ananías, Ananías no podía entenderlo. De hecho, Ananías ni quería ir a buscar a Pablo, porque tenía miedo que también él pudiera cobrar la vida, su vida. Pero mire, dice Pablo: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Verso 10. Pero dice, mire qué lindo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay hermanos que se han parado: mire, yo era borracho, mire, yo era matón, mire, yo era un desgraciado. Mire, y comienza nosotros los hombres, si nosotros abriéramos nuestra boca y comenzáramos a dar testimonio, somos o lo que hoy somos. Porque yo soy bueno, pastor. Porque yo oro bastante. Porque yo leí la Biblia 10 veces. Porque yo canto bonito. Mire, soy lo que soy por su gracia. O sea, no hay mérito en nosotros. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia que habla en Efesios 4:29, y la gracia que Pablo menciona también en 1 Corintios 15:10, es el mismo término griego. Y dice que esa gracia, Pablo está diciendo en este versículo, esa gracia que Dios me ha dado no ha sido en vano para conmigo. Entonces Pablo está hablando de la gracia que Dios le dio a él, y él ha edificado sobre esa gracia, por la cual esa gracia no ha sido dañada ni ha sido anulada por su accionar, sino que la actitud de Pablo ha hecho que esa gracia haya sido incrementada, haya sido aumentada. Entonces, iglesia, a Dios, a usted y a mí nos ha dado una gracia. Dios a usted y a mí nos ha dado una gracia, y esa gracia es para que la edifiquemos, no para que la dañemos, anulemos, estropeemos o que la destruyamos. Entonces, mire, yo a esto quiero llegar en este punto, que la misma gracia, yo quiero que usted pueda entender: aquí tengo a fulano y aquí tengo a mengano. Esta misma gracia Dios se la dio a fulano y se la dio a mengano. Sí, quiero que entienda, esa gracia se me dio a mí y se le dio a usted. ¿Sabe? Ese predicador, ese hermano a quien usted tanto admira, ¿sabe qué? Se le fue dado la misma gracia a él y a usted. No es que Dios le dio a otro más gracia que a nosotros, es la misma gracia para todos. ¿Y por qué quiero que entienda esto? Porque ¿sabe qué? Mengano ha avanzado, pero fulano se ha quedado atrás. Entonces, Mengano avanza, Mengano ha ido creciendo, Mengano ha ido trabajando más en el Señor, se ha ido apegando más al Señor, pero fulano, ¿por qué usted lo ve que se ha detenido? Entonces, ¿por qué? ¿Sabe qué? A ambos se le dio lo mismo, pero ¿sabe qué? Ambos no respondieron a esa gracia de la misma manera. No respondieron a la misma manera, y usted lo puede ver en la iglesia. Usted lo puede ver en la iglesia, aquí puede ver en otra iglesia, lo puede ver en el cuerpo de Cristo. Porque unos van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y otros usted los ve: ay, pastor, aquí perseverando en el Señor, pastor, viera que no ha sido fácil. Vamos a ver, pero mengano, pastor, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, vamos de poder en poder. Pero y usted los ve, tienen problemas, tienen aflicciones, tienen situaciones difíciles. Pero ¿por qué? Mengano tiene fe, cree en algo, dice que va creciendo, dice que está esperando algo, dice que va creciendo, que va aumentando, que espera prosperar. ¿Y por qué Mengano está empobrecido, está entristecido, está en soledad y está en depresión? ¿Por qué? Porque uno la anuló, la gracia que se le fue dada, y otro la abrazó tanto, la amó tanto, y sabe que cree en esa gracia, y con sus palabras, con sus actitudes, sabe, ha ido que esa gracia siga creciendo sobre él. Entonces Pablo dice: yo perseguí a la iglesia, y lo que ahora soy no tiene nada que ver conmigo. La gracia se me fue dada por parte de Dios. La gracia que Dios me dio
yo caminé en ella. ¿Cómo? En agradecimiento a esa gracia. Y ¿sabe qué? Yo edifiqué sobre esa gracia, dice Pablo. Pero esa gracia no ha sido en vano conmigo, no ha sido de balde conmigo. Para otros ha sido en balde. ¿Sabe para quién fue en balde la gracia de Dios? Para Judas. Judas pudo acudir a la gracia de Dios como lo hizo Pedro. Pero Judas, mire, se prefirió colgar. ¿Sabe para quién otro no fue en vano la gracia de Dios? Para los fariseos. Los fariseos pudieron abrazar esa gracia, la tuvieron al frente. Y hoy lo leímos en alabanza. Dice que ellos crucificaron al autor de la vida, lo tuvieron al frente y no lo pudieron ver. Entonces, dentro de los cristianos, ¿sabe? Se nos ha dado la misma gracia, pero unos la aprovechan, otros la desaprovechan. Entonces, ahora, para nosotros, esta palabra la dijo Pablo para los efesios, la dijo Pablo también para los corintios, pero esta palabra es para nosotros ahora. Sí, yo quiero que usted pueda entender, la palabra de Dios es para nosotros ahora. Si fue escrito, dice Romanos 15:4, yo quiero que me la ponga en pantalla. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pastor, eso lo predicaron allá en aquellos tiempos, en aquellos lugares, hace muchos tiempos. La hermana Delfina predicó acerca del poder de la palabra de Dios el domingo. Entonces, ¿por qué es necesaria la palabra de Dios? Romanos 15:4, por favor. ¿Por qué es necesaria la palabra de Dios? A veces decimos, no, pastor, esa era para un hombre. No, esa es para en aquel lugar, allá en aquel lado del mundo, en aquellos tiempos. Y eso yo creo que no es para nosotros. Dice el apóstol Pablo, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para que, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta palabra es para usted y para mí, para que usted y yo tengamos esperanza. ¿Sabe? Mengano sí tenía esperanza, pero fulano no. Fulano no. Bueno, sigo. Entonces, los creyentes en Visión Jesús, amén, diga, ¿sabe qué? Tienen el mismo pastor. A todos los que estamos aquí se le está predicando la misma palabra, es la misma gracia se nos ha dado. Pero ¿sabe qué? La idea es que todos avancemos. Dios no quiere que unos se queden, Dios no quiere que unos pocos avancen. Dios quiere que todos avancemos y que esa gracia no sea en vano en nosotros. Dios no quiere que unos retrocedan a esa gracia, porque la están corrompiendo con las palabras que salen de su boca. Con esto, ¿qué quiero decir? Ya voy a llegar. Ay, pastor, es que es difícil, pastor. Pastor, es que es imposible. Sabe, Dios ya lo sabe. Pero por eso su palabra nos dice que para Él no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Dice la palabra. Dice, a Abraham se le fue dado. ¿Será que se ha cortado el brazo del Señor para salvar? Entonces, es fácil, iglesia, dar gracias cuando yo veo el milagro. Es fácil dar gracias cuando yo tengo dinero. Es fácil dar gracias a Dios cuando pasan cosas buenas. Es muy fácil. Pero la palabra de Dios y Pablo no se refieren a eso. Dios y su palabra, ¿sabe? Operan en sendas y en caminos que nosotros desconocemos. Son misteriosos para nosotros. ¿Sabe cómo actúa Dios? Son acciones y planes divinos que superan la comprensión humana. Y ¿sabe qué? No son fáciles de entender a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque se basan en una sabiduría superior, que es para un bien mayor para nosotros, y son usados para llevar a cabo la soberana voluntad de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque tenemos que aprender a dar gracias a Dios en los momentos malos. Tenemos que aprender gracias a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Y muchas veces la gracia está ahí de Dios aún en los momentos malos. En los desiertos está la gracia de Dios, pero sabe que muchas veces corrompemos y anulamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida por nuestras palabras. ¿Y por qué esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y Dios dónde está? Y empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar. Entonces, pastor, ¿cómo voy a dar gracias a Dios si tengo a mi familiar enfermo? Por eso le digo, nuestra mente no lo puede entender, tiene que ser percibido con nuestro espíritu. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Primera de Corintios 2:9 dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. ¿Sabe qué? Como no han subido a nuestro corazón, como no han pasado por nuestra cabeza, cuando las vemos no las podemos reconocer. Entonces, nosotros no podemos entender cuando pasa algo trágico, cuando pasa algo injusto en nuestra vida. No podemos entender que muchas veces Dios provoca esas cosas. ¿Para qué? Para bendecirnos, para prosperarnos, para transformarnos, para traer revelación. ¿Sabe? Muchas veces Dios usa las situaciones malas para ponernos gente que nos va a bendecir. Son relaciones divinas y no lo entendemos porque Dios opera de manera misteriosa. ¿Sabe? Muchas veces las pruebas, las tragedias, la enfermedad, ¿sabe qué? Son bendiciones que vienen disfrazadas de parte de Dios. Pastor, pero ¿cómo yo voy a sacar algo bueno de la enfermedad? ¿Cómo yo voy a sacar algo bueno de la prueba económica? ¿Sabe? Vamos a conocer a Dios. Y Dios se nos va a ser revelado. Y cuando salimos de ese desierto, cuando salimos de esa prueba, ¿sabe qué? Usted y yo no salimos de la misma manera. Salimos fortalecidos, salimos con más fe, salimos con revelación, salimos con una gracia aumentada de la que hablaba Pablo. Esa gracia no fue en vano, decía Pablo, para conmigo. Entonces es necesario ser agradecido en cualquier cosa que usted esté pasando, en la cárcel, en la injusticia. En vez de decir: Señor, ¿por qué? En vez de decir, muchas veces usamos la palabra en contra decimos: ¿y dónde está el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen? Mire, usamos la palabra en contra. Entonces, ¿sabe qué? De esa forma yo empiezo a estropear, a corromper, a anular la gracia de Dios sobre mi vida. Mire, la cárcel, la injusticia, los pozos, los fosos de leones, los hornos de fuego, ¿sabe? No se nos ha dado para aprisionarnos, ni para apantarnos, ni para quemarnos, ¿sabe? Se nos fue dado para liberarnos, para transformarnos y para bendecirnos. Mire, cuando pasamos pruebas y al final yo creo que todos comenzamos a veces cosas que no decimos, pero nuestro corazón está preguntando ¿por qué? ¿Y por qué me pasa a mí? Pero después nos enfocamos en la palabra de Dios. Después vimos que no funciona esto, que no funciona lo otro, que no ha funcionado. Y bueno, lo único que nos queda ha sido Dios. Pero cuando salimos del proceso, del desierto, ¿sabe? Nuestra vida se transforma. Porque conocemos una cosa de Dios que no conocíamos antes. El que quiere conocer a Jehová Jireh solamente lo va a conocer hasta que pasa por el proceso de enfermedad. Y usted puede decir: el Señor fue que me sanó. El Señor que me sanó. El que pasa por escasez de provisión y viene y confía en Él y se aferra a Él, Él dice: Jehová fue quien proveyó, Jehová Jireh. Entonces, todas estas cosas pasan para transformarnos, para bendecirnos, para liberarnos. Entonces, no podemos reconocer la gracia de Dios si no podemos dar gracias a Dios en las buenas y en las malas. Cuando podemos dar gracias a Dios, entonces muchas veces nos quejamos, culpamos a Dios y empezamos a corromper lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Incluso podemos maldecir lo que Dios está bendiciendo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Póngame Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dígale al que está a la par, pégale un codazo, dígale: dad gracias a Dios en las buenas. Dice eso: dad gracias a Dios da gracias a Dios cuando el corte está bueno. Da gracias a Dios cuando hay salud en la casa. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hay algo que Dios quiere que usted y yo hagamos, es que le demos gracias a Dios en todo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mire, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaron himnos a Dios y los presos les oían. ¿Sabe qué locura de Pablo y Silas?
Yo me pregunto qué le pasaba a Pablo y Silas. Estaban locos, le faltaba un tornillo. ¿Cómo podían cantar estando en una cárcel oscura, fría, sin hambre? Miren, los habían revolcado por todo el pueblo. Y los amarraron sus pies en los cepos y estaban apresados. ¿Y sabe qué? Dice que estos estaban orando y cantando. ¿Podrá usted creer? ¿Verdad que cuesta entender a nuestro intelecto humano, a nuestro propio entendimiento? Nos cuesta entender cómo dos hombres a medianoche, con frío, con hambre, sangrando, ¿sabe? Estaban cantando himnos a Dios. Mire, Señor, tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a comprender estas cosas. Y mire, o tenemos que orar como Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, porque sabe, cuando oramos en medio de la prueba, en medio de lo malo, algo pasa en el ámbito espiritual. Y sabe que los que estaban a su alrededor comenzaron a escuchar lo que ellos estaban cantando y lo que estaban orando. Y ahí en esa cárcel, ahí en esa medianoche, algo poderoso pasó. Iglesia, algo poderoso pasa cuando usted en la prueba, en la dificultad, en todo lo que usted está pasando, usted ora y canta al Señor. Algo poderoso. Su estatus, su posición va a cambiar. Y esto es lo que pasa cuando un cristiano edifica la gracia. ¿Cómo se edifica la gracia? Con sus palabras. Con sus palabras. Pastor, pero ¿cómo yo voy a cantar en medio de la enfermedad? ¿Cómo yo voy a cantar? ¿Cómo yo voy a alegrarme en medio de la situación difícil? Salomón decía: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Deuteronomio 30:19. El Señor, hablándole a su pueblo, le dijo: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que se las había de dar. ¿Sabe? Es poderoso cuando usted y yo oramos en medio de la tragedia. Es poderoso. Mire, es difícil no hablar de Job cuando uno predica esto. ¿Sabe? En medio de la calamidad, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es Job 1:22, dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y saben qué le dijo la mujer de Job? Capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto Job no pecó con sus labios. Mire, lo que estaba pasando Job, ¿sabe? Eran bendiciones disfrazadas. ¿Sabe? Dios siempre tuvo el deseo de bendecirlo. Dios siempre tuvo la intención de protegerlo. Dios siempre quiso glorificarse sobre la vida de Job. ¿Sabe? Eso nunca cambió. Lo que sí cambió era cómo la gente miraba a Job. La mujer le dijo: maldice a tu Dios. Los amigos le decían: algo hiciste en contra de Dios. Pero ¿sabe cómo terminó aquel que no maldijo a Dios, que no dijo nada en contra de Dios? Job 42:10 dice: y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Usted cree que la mujer de Job creyó que esto iba a pasar en la vida de Job? ¿Usted cree que los amigos de Job creyó que esto le iba a pasar? Así iba a terminar Job después de vieron la calamidad en la que Job estaba viviendo. ¿Sabe? Porque él cuidó su boca de no corromper la gracia de Dios sobre su vida. Job nunca se quejó, nunca habló en contra de Dios. Mientras todos le echaban la culpa a Dios, Job se mantuvo. Job mantuvo su confesión. Job mantuvo su confesión. Iglesia, mantenga su confesión. No importa
importa que la gente se burle, ¿sabe? La gente se burla de nosotros cuando nos escucha, bendecido, prosperado y en victoria, porque tal vez nos ven con el carrito, nos ven con la motito, tal vez que nos ven con los mismos zapatos, pero usted mantenga su confesión, bendecido, prosperado y en victoria. ¿Sabe? La gente se burla de nosotros cuando nosotros decimos lo mejor está por venir. ¿Sabe? Porque tenemos esperanza, pero la gente, el ejafón, un tornillo al hermano, aleluya, al pastor, a la pastora. ¿Sabe? Mantenga su confesión de fe. No corrompa con sus palabras. No corrompa la gracia de Dios con sus palabras. No corrompa con sus palabras la gracia de Dios sobre nosotros. Déjeme decirle algo, ¿por qué la gente no nos entiende? Mire, David, el Señor usó al profeta Samuel para ungirlo, tenía 14, 16 años, lo ungió como rey. ¿Y usted cree que el día siguiente David fue al trono? Pasaron 14, 16 años para que David se sentara en el trono del reino de Israel. ¿Sabe? David tuvo que esperar 14 o 16 años para que se cumpliera la promesa, pero David se mantuvo creyendo en la palabra de Dios. Y Dios ungió a David desde muy joven. ¿Sabe? Ungió a David desde muy joven, habiendo alguien sentado en el trono. ¿Sabe qué? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. La pregunta es, ¿cómo yo voy a llamar algo que no es como que sí es? Tenemos que ver como Dios lo ve y sabe que ser agradecido. ¿Cómo yo puedo ver las cosas como Dios las ve? Solamente a través de su palabra, porque es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el deseo de Dios? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pastor, yo quiero ser prosperado económicamente. No, pero Dios no quiere gente prosperada económicamente, pero en depresión. Dios no quiere gente prosperada económicamente, pero es sola o en tristeza. Y muchas veces nosotros queremos lo demás, pero no importa mi estado, ¿sabe? Lo primero que Dios desea es su alma. Entonces, pastor, ¿cómo yo voy a dar gracias a Dios si perdí mi trabajo? Si la finca se me vino para abajo, ¿cómo Dios le voy a dar gracias a Dios? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Son bendiciones disfrazadas. Y sabe, Dios puede convertir lo doloroso en algo provechoso para nosotros, pero no podemos sabotear lo que Dios quiere hacer a favor nuestro. Recibimos la misma gracia, pero unos la edifican y los otros la corrompen o la anulan. Repito lo que dijo Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Repita todo conmigo: no voy a permitir que la gracia de Dios sea en vano conmigo. No voy a permitir que la gracia de Dios sea en vano conmigo. Para muchos la gracia es en vano. Se te da, pero no la edifica. Es como que yo le dé bloques, cemento, varilla, arena, grava, y usted no haga nada, ahí lo deje. Ahí. Nada, ahí va a tener material, nada. Pero otros vienen, bueno, vamos a construir, vamos a traer pala, vamos a traer piocha, y empezamos a construir. Entonces la gracia se le fue dada. ¿Qué va a hacer con esa gracia? Lucas 17, 11, 19, los 10 leprosos. Lucas 17, 11 al 19. 10 leprosos, dice, son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz. Vamos a ver, a 10 se les otorgó la misma gracia, ¿verdad? A los 10, los 10 recibieron la misma gracia, pero solo uno regresó. 16. Y se postró, este que regresó, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Dándole qué? Y este era samaritano, o sea, no era judío. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, 9 no edificaron sobre la gracia que se le había sido dada. Solo uno
edificó la gracia. 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? La gracia no solo le alcanzó para salvar su cuerpo, sino para salvar su alma, el que agradeció. Mire, la gracia, iglesia, es el dar gracias, el tener actitud de agradecimiento es poderosa, porque la edifica con sus palabras. Los 10 recibieron esa gracia, pero solo uno la edificó y la aumentó. El problema, ¿sabe cuál es el problema? Que la gracia que recibimos no es del tamaño del milagro que nosotros necesitamos. Pero ¿sabe qué? Esa gracia, aunque usted la vea poca, aunque a usted le parezca que no es del tamaño que usted que necesita, esa gracia es suficiente. Y yo quiero que lo podamos entender. Muchas veces no podemos ser agradecidos, porque la gracia que recibí no es del tamaño de lo que necesito. Pero ¿sabe qué? Dios dice en su palabra que esa gracia es suficiente para todo lo que usted necesita. ¿Por qué? ¿Por qué es suficiente? Porque ahí es donde cada uno de nosotros vamos a edificar sobre ella. Cuando recibimos la gracia y la edificamos con acciones de gracia, con gratitud, con alabanza, con adoración, ahí se aumenta, se acrecienta y se potencia el tamaño de su milagro, como la semilla. ¿Sabe? La semilla es algo tan pequeño, pero que tiene el potencial de convertirse en un bosque inmenso. Esa semilla se crece, va germinando, crece, se convierte en un árbol, comienza a dar frutos, y ese árbol produce frutos. ¿Cuántos frutos produce un árbol de naranjas? No lo sé en su vida, pero contiene muchas semillas. Cada fruto, cada naranja contiene muchas semillas, y cada semilla en sí tiene el potencial de convertirse en algo mucho más grande de lo que al principio parecía una pequeña semilla. Una pequeña semilla. Entonces, cuando la gracia que se me otorga, o por ejemplo, pastor, yo tengo un problema, necesito 10,000 lempiras para mañana. Me urge conseguir una cantidad de dinero para mañana. No tengo, ya en el banco no hay, ya no hay por donde yo pueda solucionar. Pero viene alguien, hermano, mire, que siento en mi corazón darle esta ofrenda, 500 lempiras. Entonces, mire, ve, se nos está dando algo que no teníamos, que no merecíamos. Alguien decidió darlo. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? No sabemos, pero se nos fue dado algo que no es la cantidad que nosotros tenemos. Entonces, el que corrompe la gracia de Dios dice, ¿y qué voy a hacer con esto? Yo no ocupo esto. ¿Qué voy? Papá. ¿Verdad? Perdón. Pero sabe que el agradecido dice, Señor, gracias, porque empezaste a hacer el milagro, porque estoy viendo cómo usted no me ha desamparado y cómo no me ha dejado solo, y usted ha comenzado en lo poco. Iglesia, manténgase fiel con sus palabras delante del Señor, porque si usted es fiel en lo poco, si usted puede agradecer en lo poco, sabe, Dios le va a dar lo mucho que usted necesita. Le digo esto porque lo hemos experimentado. Hemos ocupado cosas que no tenemos, pero Dios manda. Y hemos aprendido a dar gracias al Señor. De gracias, aunque eso no sea todo lo que usted necesita. Señor, gracias, porque yo sé que usted está obrando. Gracias porque usted ya comenzó a manifestarse. Gracias porque usted ha escuchado mi oración. Gracias porque usted ya comenzó. Desde ya te doy gracias, porque yo sé que lo que comenzó usted lo va a terminar. Iglesia, aprendamos. Mire, por eso es que muchas veces no damos gracias, porque no, eso que poco. Eso no es suficiente. De gracias en eso poco que usted tiene. Usted lo puede ver como algo que Dios ya comenzó a ver, como que la llave se empezó a abrir. Como que la llave se empezó a abrir. Así edificamos la gracia, y esa gracia se va aumentando hasta que suple la necesidad, toda nuestra necesidad. La gratitud es poderosa. Y es aquí donde muchos no nos damos cuenta que ya se nos dio el milagro en eso poquito que se nos dio.
Y como es algo pequeño, mi milagro lo veo como un Goliat. Entonces yo no puedo ser agradecido porque todavía no se me dio, no veo lo que yo necesito. Quiero llevarlo a Primera de Reyes 18, 41 al 46. El profeta Elías, había profetizado una gran sequía en Israel. Dice Elías, ora por lluvia. Primera de Reyes 18, 41. Entonces Elías dijo a Acab era el rey de Israel: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mire, Israel estaba pasando 3 años y medio de sequía. Vamos a ver, en aquel tiempo no había maseca, no había productos así como nosotros los tenemos. Entonces ellos dependían del fruto del campo. Imagínense, 3 años y medio sin ni una gota de agua. No había para sembrar, no había cosecha, no había para tomar. Era complicada la situación. Y sabe que necesitaban un milagro grande. Un milagro grande. Pero la pequeña mano que el criado de Elías vio, sabe que no parecía suficiente para el criado. Para el criado era insuficiente. La pequeña nube, con la pequeña nube él no podía decir: hey, ya viene el milagro. Él no podía agradecer, él no podía alabar a Dios, porque él esperaba algo más grande para suplir la necesidad que estaban atravesando como pueblo. Pero el profeta, al ver la pequeña nube, ¿sabe?, empezó a edificar. Y le dijo al criado: hey, mijito, dígale que corra Acab. Dígale que se suba al carro y que se regrese a su casa y que se apure, porque si no, la lluvia no lo va a dejar pasar. Y sabe que eso se llama edificar sobre la gracia. Aquel dijo: no, yo veo una pequeña, no. Pero aquel dijo: mire, vaya, dígale al rey que si no sale ahorita, mire, esa lluvia lo va a detener. El incrédulo dijo: primero, no hay nada. Esa pequeña nube sobre un inmenso desierto, sabe que no alcanzaba para nada, no alcanzaba para suplir la necesidad que ellos tenían. Pero el profeta dijo, ¿cómo dijo el profeta? Corre. Iglesia, tenemos que edificar sobre lo que nos ha dado Dios, aunque sea poco, aunque parezca pequeño o insuficiente. Tenemos el riesgo, ¿qué riesgo corremos al no edificar sobre lo que Dios ya nos ha dado? Que nos vamos a quejar, vamos a ser desagradecidos, vamos a corromper o anular lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando damos gracias, usted dígale: Señor, gracias Padre, porque usted ya me dio esto, y yo sé que usted va a suplir todas mis necesidades. Yo necesito tanto, Señor, pero usted ya empezó a hacer la obra. El milagro ya viene en camino. La llave ya se empezó a abrir. La puerta que necesito que se abra ya se empezó a abrir de poco. Señor, gracias. Entonces, esta palabra, iglesia, puede transformar su vida, puede transformar su mañana. Mire, los milagros que Jesús hizo en la vida de las personas eran con lo poco que la gente tenía en sus manos. Lo hizo Jesús, le pasó a Eliseo, le pasó a Elías. Aquel muchacho, dicen que había más de 5,000 hombres, pero esos 5,000 hombres andaban con su mujer y sus hijos. Y dice que el muchacho dio lo que tenía. El Señor le dio 2 pececitos y 5 panes. Y dice que sobraron 12 canastas de pan. Entonces, la gracia que ocupamos para el milagro que nosotros estamos necesitando, ya se nos fue
se nos fue dado. Dice que el Señor tomó esos pan, dice que lo partió y dio gracias, y el pan sobró. Si damos gracias, ¿sabe qué, iglesia? Cosas grandes suceden. Cuando damos gracias, Dios obra el milagro. Iglesia, la oración de acción de gracias es poderosa. Dice, leímos en Salmo 104, entrar por su puerta con acción de gracias. Señor, gracias. ¿Sabe por qué debemos dar gracias? Siempre venimos al Señor, Señor, que el problema, que necesito esto, que la enfermedad, que necesito dinero, que necesito empleo, que necesito un carro nuevo, todo lo que nosotros necesitamos, y está correcto, pídale. Pero sabe que dele gracias al Señor. Primero, porque usted tiene vida. Sabe, Proverbio dice, vale más perro vivo que león muerto. ¿Sabe por qué? Porque hay esperanza para el que está vivo. ¿Sabe? A veces la mujer que está bregando con el hombre que no conoce a Dios, o con el hijo rebelde, dele gracias porque tienen vida. Esa es la gracia que Dios le ha otorgado, que tienen vida. Y si tienen vida, ¿sabe? Hay esperanza para ellos. Hay esperanza para ellos. Señor, gracias por mi hijo, gracias por mi esposo, gracias Señor por mi economía. Señor, gracias porque usted me ha dado. Señor, gracias porque tal vez hoy solo coma huevito con tortilla porque no tengo más. Dele gracias porque tiene. Dele gracias por lo que tiene. Aunque usted quiera ir a comer afuera, aunque usted quiera comer otra cosa, dele gracias a Dios. ¿Sabe? Propongámonos, iglesia, darle gracias a Dios en todo. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que entiendo, lo que no entiendo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Dígale al que está a la par, pégale un codazo, dígale, voy a ser agradecido. Voy a ser agradecido. Ahora todos digamos, vamos a ser agradecidos con Dios. Mire, la generación que salió del pueblo de Dios, que salió de Egipto, pereció en el desierto, y sabe que ellos recibieron gracia de parte de Dios. Sabe, ellos no merecían que Dios los sacara de la esclavitud de Egipto. Pero ellos vieron la gracia de Dios, ellos vieron la mano de Dios obrar. Ellos salieron de ser esclavos por 4 generaciones. Siendo esclavos, salieron con plata y con oro. Salieron con plata y con oro. Y dice que en el desierto, para no perderse, había una nube que los dirigía. Esa nube, aparte de dirigirlos, la columna de nube, aparte de dirigirlos, también dicen que venía un viento que los refrescaba en medio del calor del desierto. En la noche, en el frío impetuoso del desierto, era una columna de fuego que servía como calefacción. Su ropa no se vencía, su ropa no se dañaba, el calzado le crecía con el pie. Querían carne, comían carne, querían agua, Dios les daba agua. La agua era amarga, Dios se la transformaba en agua dulce. Era la gracia de Dios con ellos. Pero ellos no pudieron, esa generación que salió de Egipto, que vieron los milagros, que vieron cómo Dios les abrió el mar en 2. ¿Sabe? Esa generación no pudo edificar con sus palabras la gracia que se les había sido dada. Y sabe que ellos vieron tremendos milagros, pero no pudieron entrar a donde Dios los quería llevar. Que Dios, qué barbaridad, Dios. No, fueron ellos mismos. Ellos corrompieron con sus palabras, murmuraron, ellos se quejaron, ellos quisieron apedrear a Moisés. Entonces ellos no edificaron sobre ella, y sabe, ellos perecieron en el desierto. Le dieron la espalda a esa gracia. Iglesia, no lo hagamos nosotros. No lo hagamos nosotros. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y esa gracia no ha sido en vana, dijo Pablo. Si corrompemos la gracia de Dios, no vamos a poder recibir los beneficios de ella. La gracia es para caminar en ella, para edificarla, y la edifico con mi boca. Ninguna palabra corrompida tiene que salir, ninguna palabra que corrompa tiene que salir de mi boca. Por eso, no más palabras de maldición. Iglesia, no más no puedo, no más que no sirvo, no más es que eso es para otros, no más es que soy pobre, no más esas palabras, iglesia. El Hijo de Dios habla como su Padre. El Hijo de Dios habla como el Padre habla en su palabra. Dios dice, hablen bendición y no maldición, hablen vida y no muerte. ¿Sabe qué? Hablemos palabras de vida. ¿Sabe? Profeticémosle con nuestras palabras a los huesos secos. El
el Señor le dice al profeta: profetízale a esos huesos. ¿Y sabe qué? Aquel empezó a profetizar, y dice que aquellos huesos que eran secos se empezaron a juntar los unos con los otros, y dice que empezó a surgir tendones, carne, piel sobre aquellos, y se convirtieron en un tremendo ejército. Dios le da vida a aquello que no tiene vida, pero solamente a través de las palabras que salen de su boca. Mire, madres, padres, los papás tenemos que tener cuidado, porque a veces en nuestro enojo, en los disgustos que estamos con nuestros hijos, decimos cosas que no deberíamos de decir, ¿verdad? Decimos: es que este hipote es burro. Dígame otra. ¿Verdad? Bueno, no sigue, pero usted ya sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y mire, tenemos que edificar sobre la gracia que Dios nos ha dado sobre la vida de ellos. A veces, no, es que este cipote cada vez está peor. ¿Sabe? Confiese palabra de vida sobre el que Dios lo va a hacer. Mire, yo quiero decirle algo: no todo ha sido malo para nosotros. ¿Sabe? El COVID no pudo con nosotros. ¿Cuántos les pegó COVID? Los que les dio COVID, mire, el COVID no pudo con ustedes. ¿Sabe? Hay esperanza para ustedes. Hay otros que han pasado otras cosas. ¿Sabe qué? Hay esperanza para los vivos. Hay esperanza para, si usted y yo estamos respirando, es porque Dios, es la gracia de Dios sobre nosotros. Si amanecemos, es porque es la gracia de Dios sobre nosotros. Edifique sobre esa gracia: Señor, gracias. Aunque usted no haya qué va a hacer ese día, no haya cómo resolver, Señor, gracias porque tengo vida. Gracias porque tengo vida. Y sabe que estoy hablando con cada uno de nosotros. Esta palabra es para mí. Aunque miremos una nube pequeña, del tamaño de la mano de un hombre, ¿sabe qué? Alístese y corra. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre voy a dar gracias, siempre voy a edificar. Esa tiene que ser nuestro deseo. Debe ser nuestro desafío de esta mañana con esta palabra. No saldrán palabras que corrompen de mi boca. Mis palabras no van a sabotear mi nube, no van a sabotear lo que Dios quiere hacer en mi vida, no van a sabotear, ni van a estropear, ni anular donde Dios me quiere llevar, aunque parezca pequeña. Voy a ver la mano de Dios en medio de mi desierto.